Entonces tenemos las X positivas en este sentido y las Y positivas para arriba. Las fuerzas son las siguientes. Tenemos la tensión AC. Aquí tenemos la tensión BD. Y del centro de gravedad para abajo, uno asume que ahí va el peso, ¿verdad? Entonces solamente tenemos esas fuerzas. Aquí podemos decir que está nuestro punto G, ¿verdad? Donde está el centro de gravedad, como aquí. Y ese punto nosotros no sabemos dónde está. ¿Cómo se les ocurre que uno puede empezar para averiguar esta distancia? Ese es el primer paso. Bueno, el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre, ya lo hicimos. Yo lo que empecé haciendo fue analizando los centros por separado, digamos, el triángulo después del círculo. Pero ¿cómo hizo con el del círculo si no conoce el diámetro? Lo dejó en términos de... No lo hice. Ok, ¿verdad? Yo pienso que lo más sencillo al principio siempre va a ser ubicar dónde está ese punto, digamos, ese X barra. Y para eso, una manera fácil es hacer momentos en G. ¿Por qué en G? Porque nosotros no sabemos dónde está G. Entonces, de ahí es como sencillo obtener esos resultados. Vean qué pasa, hacemos momentos en G. Tenemos, con respecto a este punto, y el peso no existe, ¿verdad? Para efectos del momento. Solo tendríamos las tensiones. Entonces, si todo esto es X barra, ¿cuánto mide la otra sección de G a C, digamos? Si todo esto mide 6 y esto mide X barra, este pedacito de acá va a medir 6 menos X barra. La tensión en vez de dar un momento positivo y la distancia de aquí a aquí es X barra. El otro momento negativo y la distancia sería 6 menos X barra. Y eso es igual a 0. Pero el enunciado nos daba una condición. ¿Cuál era esa condición? Que la tensión BD es igual a 1.5 de la tensión AC. Y lo que nos pide es encontrar el diámetro. Entonces, aquí podemos sustituir esto en términos de AC. .5 de la tensión AC por X barra. Y aquí podemos distribuir esto de una vez. Menos por menos da más. Ahora, si venimos lo que tiene X barra con lo que tiene X barra y pasamos al otro lado para dejar solita esa X, vamos a tener algo así.
Hasta ahí lo ven bien, chicos. ¿Va claro? Sí, profe. Entonces, esto se cancela con esto. Y la medida de ese X barra sería 2.4 centímetros. Ya sabemos que de aquí a aquí hay 2.4 centímetros. Ahora sí, pasamos a calcular los centroides de cada punto. Entonces, si tenemos una figura que es así, eso es igual a lo que nos da el triángulo menos el círculo que no conocemos, ¿verdad? El diámetro. Y recuerden siempre como que nuestras coordenadas están así, ¿verdad? Hacia aquí las diapositivas y hacia acá las X. Y lo mismo para el otro. Teniendo en cuenta en eso, vamos a trabajar, esta es la figura 1, el triángulo, y esta es la figura 2. Para la figura 1, ¿cuánto sería el área? 6 centímetros cuadrados. Ajá, porque es 6 por 2 entre 2, se va esto, y queda 6 centímetros cuadrados. Y la del área 2, y ahí, no sabemos, ¿verdad? Pero sí podemos poner la fórmula, porque todo va a depender solo de una letra, en este caso es del diámetro. El área lo podemos poner como pi cuartos por diámetro cuadrado. Ahora sí, vamos a hacer la tablita. Aquí tenemos para la figura 1 y para la figura 2. Los X bar. ¿Cómo se calcula el X bar de un triángulo rectángulo? Si ustedes se fijan en la hojita que tienen de... Profe, Ajá. es que en el libro creo que no sale, Pero en la pero que el profe le subió. sí, en la otra, bueno, no vi la que subió el profe, pero yo busqué otra tabla y digamos, el lado más largo es 2/3 de la base, sería. Y el más corto, 1/3. Del lado más largo. O sea, aquí con respecto a X, ¿a dónde diría usted que en ese triángulo está ubicado ese centroide? Ese X barra. Mm, Vea, 6/3 sería. no. En tabla. Esta es la que le subió Patricio. Bueno, el de círculo nosotros no lo tenemos que ver porque ya no lo dan, es 1. O sea, en las cotas sale directo. Vea de la pared, digamos,
a aquí. ¿Cuánto cree? O sea, ¿cuánto hay? ¿De dónde está la Y positiva a C? ¿Cuánto es esa distancia? En esta figurita. A C. Ajá, ve dónde está el punto. ¿Usted ve esa lupa que tiene un menos, que yo muevo? Sí, sí, ya la vi. Ok, nosotros estamos del lado largo, digamos, aquí donde está la altura, ¿verdad? A C, ¿cuánto hay en X? 9 tercios. Ajá, es B tercios, no es 2/3 de B. Sí, por eso yo le he dicho de tercios. Ah, yo le entendí Que 2 sería el más tercios de B. corto. Ajá, es el pedacito el primero, la primer cota. La otra es el resto del triángulo, por así decirlo. Sí. Pero sí es B tercios, entonces sería 2, ¿verdad? Porque la base de nosotros es 6. Entre 3 es 2. ¿Quedó claro? Si no, lo vuelvo a repetir. Y el X barra del círculo, el X barra del círculo es 1. Ese sí viene directo de la imagen. O sea, si ustedes se ponen a ver ese 1 de las cotas, está como en el centro del círculo. Ahora aquí ponemos las áreas. Y aquí las X barra por las áreas. Esta X de arriba que calculamos, pongámosla así para formalismo, porque en realidad es la X total. Nosotros aquí estamos trabajando sobre toda la figura. Entonces las áreas ya la habíamos calculado, la de 1 es 6 y la de el círculo es pi cuartos de a la 2. Aquí nada más multiplica. Ah, bueno, ¿qué pasa con esta área? ¿Positiva o negativa? Es negativa porque ahí se estaría quitando ese círculo del triángulo. Ajá, como es un agujero, es negativa. Y ya. Ahora solo multiplicamos estos 12 y 1 por eso dividar esto. Menos pi cuartos de a la 2. Y aquí tenemos las sumatorias. Las sumatorias de las áreas sería 6 menos pi cuartos de a la 2. Y esta sería 12 menos pi cuartos de a la 2. Y ya. ¿Cuál es la fórmula del X grandote? Del X total. Después de esto, ¿cómo calculábamos aquí? Que usaba esta ecuación, ¿verdad? De sumatoria de X barra por A entre la sumatoria de las áreas. Pero ¿qué pasa? Que ya nosotros sabemos dónde está la posición del centroide total, porque la estamos, o sea, la calculamos al puro principio, que es ese X barra. Porque para hacer un estudio de fuerzas estamos estudiando el elemento completo. Entonces nosotros ya sabemos cuánto da ese resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que 2.4, ¿verdad? Que es este de aquí. Aquí vamos a sustituir 1. Es igual a la sumatoria de X barra por A entre la sumatoria de A. Eso es lo mismo que digamos que 2.4 es igual a X barra por A es 12 menos pi cuartos de a la 2. Y la sumatoria de las áreas es 6 menos pi cuartos
de a la 2. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que ya eso lo podemos averiguar? Y yo pienso que sí, porque en realidad todos son constantes menos esta de a la 2. Alguno que meta esa en la cálculo y me diga cuánto le da el D. ¿Lo pudieron despejar, chiquillos? A mí me dio 1.477 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa es la medida que tiene que tener el diámetro del círculo para que se cumpla esta ecuación. ¿Alguna duda? ¿O estamos claros? Profe, yo tengo duda ahí con, con lo del área del círculo, porque es pi por r a la 2, ¿no? Ajá, ya. Pero el cuarto es lo que no me queda claro ahí. Disculpe la ignorancia. No pasa nada. Aquí tranquila, jamás. Cuando usted tiene un diámetro, mejor dicho, el diámetro entre dos, ¿verdad? Es igual al radio. ¿Verdad? Entonces, si usted en la ecuación de área original tiene que área es igual a pi por r a la 2, pero como nosotros no queremos usar la r para darlo de una vez en el diámetro, uno puede sustituir eso, perdón. Entonces es lo mismo que decir que el área es igual a pi por t a la 2, todo eso a la 2, ¿verdad? Porque solo estamos sustituyendo que el radio es lo mismo que decir el diámetro a la 2. Ahora sí. Y elevamos esto al cuadrado, el área es igual a pi por t a la 2 entre 4. Y ya no queda el paréntesis. Ok, sí, gracias, profe. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? A mí, en serio, no me molesta que me pregunten lo que sea, así desde algo que consideren súper básico hasta algo dificilísimo. Lo que yo quiero es que entiendan. Bueno, eso sería este. Ahora vamos a hacer uno o dos, vamos a ver cómo nos va con el tiempo, del capítulo que sigue. Para este yo cogí dos ejemplos que no están en el libro de texto, porque en realidad son del libro de sólidos, o sea, no vamos a responder lo que preguntan en sólidos. ¿Para qué lo quise hacer así? Para que ustedes tengan conciencia de que esto ustedes lo van a seguir viendo en muchos cursos que vienen después. Entonces,
En sólidos, obviamente la pregunta no va a ser cuál es el momento máximo, sino otra cuestión ahí, ¿verdad? Más relacionada a esfuerzos y todo eso. Pero el primer paso para poder calcular esos esfuerzos va a ser hacer las gráficas para poder sacar el momento y ya con el momento seguir con los otros cálculos. Entonces, es importante que ustedes cuando lleguen a sólidos, que no se extrañen si soy yo la que lo hago, les digan, calculen, bueno, hagan las gráficas y que no sepan, porque ya deberían de tener, más bien en sólidos las gráficas son un poquillo más fáciles que las que se llegan a ver en este curso, porque como se supone que ya ustedes son tan cracks haciendo gráficas, ya no se les evalúa tanto eso, o sea, enfocado en ese punto específicamente, sino más los otros temas. Entonces, para estos ejercicios, vamos a hacer en primer lugar este de aquí. Si quieren, dibujen ahí un toquecito esa estructura. Mi consejo para hacer esos diagramas siempre es, si pueden hacerlo a una escala, es lo mejor. Y que les quede como centradito y que tengan espacio para abajo para montar las gráficas abajo del diagrama de cuerpo libre de una vez. Entonces, voy a dibujar un toquecito la estructura.
Listo, chicos, para quitarlo. Ya, profe. Ok. Bueno, tenemos algo así. Es importante ver, bueno, que ahí habían dos apoyos, ¿verdad? Entonces están las reacciones que dan como consecuencia a esas cargas. Como las cargas van para abajo, es correcto suponer que las reacciones van a ir para arriba. Y eso sería la parte inicial. Ahora, para hacer el análisis de las reacciones, uno puede suponer que esta carga distribuida es una carga puntual. ¿Cómo hacen ustedes para pasar esto de una carga distribuida a una carga puntual? O sea, a que se vea como algo que es solo una sola carga. Digamos que toda esa fuerza morada ahora se va a ver solo como esa fuerza verde. Chicos. Ah, mira, esto es libra entre pie. Si yo agarro esas 80 libras y la multiplico por los pies que está distribuido, que en este caso son 9, ¿qué pasa con las unidades de pies? Se cancelan, ¿verdad? Esta se cancelaría con esta. Entonces, 80 por 9 es 720 libras. O sea, que para efectos nada más del análisis, de los, no a la hora de hacer los gráficos, a la hora de hacer las gráficas se respeta que esto es una carga distribuida. Esto es solo para calcular las reacciones. Entonces, esto, digamos que para esta primera parte lo vamos a ver como 700 libras en el puro centro, ¿verdad? Porque es una carga pareja. Aquí para averiguar las reacciones, ¿cuál creen ustedes que es el camino? El primer paso es el diagrama de cuerpo libre, que es este. El segundo paso son las reacciones. Ahí sería una sumatoria de momentos. Ajá. Ya Que uno sea, la puede hacer en A o en B, ¿verdad? En realidad. Pero yo le he puesto más a hacerla en A. Pero se puede, o sea, de aquí quiero que se lleven como que hay varios caminos para averiguar reacciones. Pero sí, en este caso, por mucho lo más fácil es hacer momentos, porque ya sea en el punto que usted lo haga, se le va a anular esa reacción y todo lo demás usted lo conoce. Entonces, de ahí puede obtener esa primera reacción y después con una sumatoria de fuerzas, que en este caso todo pasa en Y, se averigua la otra y listas las reacciones. Y ya por tener todas las fuerzas, se puede generar el primer diagrama de fuerzas cortantes para después pasar al de momento efectuado. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos en A es igual a 0. ¿Esta fuerza de 1600 es positiva o es negativa? Para efecto, o sea, el símbolo del momento, el signo del momento es positivo o es negativo. Negativo.
Negativo. A mí me da positivo. Porque para allá es positivo. Es que lo estamos viendo al revés, entonces. Como que lo estamos viendo al revés. Para mí sería positivo con el pulgar, digamos, como así. Pongo mi mano enfrente y el pulgar apunta hacia mí, digamos. Si el momento de generar eso, para mí ahí sí sería positivo. En cambio, para ese movimiento, a como yo lo veo, sería negativo. Ok, entonces vamos a hacer esa convención. No Pásenme. se puede revisar. No, no, pero sí se puede, sí se puede. O sea, en los Sí, sí, momentos es pasa. negativo hacia las manecillas del reloj, en el sentido Ajá, horario. Exacto. ok. Uy. Entonces, en ese sentido es positivo, ¿verdad? Entonces, este es negativo. Menos 1500, 1600 por 1.5, ¿verdad? Que es la medida que hay de A la primera fuerza. Después, ¿cuál es la fuerza que sigue? Si seguimos leyendo. Acuérdense que para las reacciones esto lo vamos a tomar como una carga puntual. La que sigue es esta de 720. ¿Esa es positiva o es negativa? Y también es negativa, ¿verdad? Y la distancia sería, ¿cuánto hay a esta distancia? Verde. 7.5. Ajá. Entonces la otra sería positiva. La fuerza va para arriba, que no la conocemos. A ver, ¿cómo estamos con cuánto da eso? El BY, que es lo que de aquí podemos despejar. Y en mi calculadora, 1600 por 1.5, 720. A mí me dio 7800. No, yo creo que 1600.
entre 12. 650 libras. Ahora, esto es muy fácil porque nada más hacer sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces tenemos que AY positiva porque va para arriba, menos 1600, menos 720, más 650, que es de Y, es igual a 0. ¿Alguno que me diga cuánto le da este a Y? $1670 libras. Ese lo hice con la cabeza, entonces, si quieren revisa. Sí, sí da eso, profe. Ya ahí tenemos las dos reacciones y ya podemos empezar con los diagramas. Recuerden, ¿verdad?, que el objetivo del diagrama es que cierre. O sea, en este caso, este va a ser nuestro nivel de referencia. Él sale de aquí y debe terminar aquí, al igual que el otro diagrama. O sea, tienen que volver a cero. Entonces empezamos, aquí vamos a empezar con las fuerzas, que son las V, y en nuestro caso están en libras. Y el problema empieza diciendo que de una vez subo 1670, que es el valor de la reacción allí. Entonces ahí digamos que tenemos 1670 libras. Como no hay otra cosa, y es una fuerza puntual, aquí en este intervalo no pasa nada. Después, ¿qué nos dice? Baje 1600. Entonces, ¿hasta dónde llegaríamos? ¿Hasta qué valor numérico? Con el eje. Si vamos aquí en 1670 y hay que bajar 1600, llegamos a 70. Les voy a ir marcando de otro color para que se vea el comportamiento del gráfico. Llegamos a 0, 1670. Aquí baja 1600, entonces volvemos a este punto. De aquí a este punto no pasa nada. Y aquí llegamos a una carga distribuida. Si esta carga está distribuida así en forma de línea recta, ¿cuál creen ustedes que es la manera de graficarlo? Recuerden que cuando uno pasa como de un punto a una línea o de una línea con una geometría a otra más compleja, en realidad lo que hay es como un proceso de integración. Por eso es que después aquí calculamos las áreas bajo la curva para poder determinar el otro gráfico. Entonces, si esto está así en forma de línea recta, ¿qué creen ustedes que es el paso que sigue para poderlo obtener? O sea, ¿cómo se vería ya en esa primer gráfica? Bueno,
Eso se vería si tenemos una fuerza que está distribuida así en la gráfica, la vamos a ver como algo así, como algo así. En nuestro caso, ¿verdad? Va hacia abajo y en total lo que tiene que bajar a lo largo de todo esto es 720. Si aquí estamos en 70, ¿hasta qué punto va a llegar? Si hay que, a esto todavía hay que quitarle 720. A 650, ¿verdad? Que sería el resultado de quitarle a 70, que es en el punto en el que estamos, 720, que es el total de esa fuerza distribuida. Entonces, aquí vamos a dibujar algo así. Y vamos a llegar, digamos que este punto acá, son 720. Y vea lo que nos dice, que es aquí donde uno se da cuenta si le cerró o no. Llegamos a 720 y nos hace falta el último empujón, que sería el que nos da BY para arriba, que es, perdón, esto es 650. Sí, que es 70 menos 720. Esto es 650. Llega aquí y el impulsito de la fuerza en Y es de 650. Entonces aquí es donde se nos cierra el diagrama y volvemos a hacer. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿de dónde es que sacamos ese 70? Ok, empezamos en AY, ¿verdad? Para arriba, 1670. Que eso es lo que vale la reacción en Y. Después aquí seguimos, en el medio de estas cargas no hay nada, seguimos en línea recta. Y después nos dice, baje 1600, pero veníamos de 1670. Entonces yo estoy en 1670 y tengo que bajar 1600, quedo en 70. Ok, sí. Y ya de ahí seguimos directo y entramos a una zona de carga distribuida. ¿Qué sabemos el total de esa carga distribuida? Que al final va a ser 720 para abajo. Entonces, si estamos en 70 y hay que llegar, hay que restarle 720, terminamos en 650. Y aquí es donde nos damos cuenta si funciona o no, porque nos hace falta subir BY para ver si nos cierra o no. Entonces, como BY es 650, aquí tenemos 650, la gráfica nos va a cerrar. Y ahí estaríamos con eso. Ahora, vamos a hacer a la otra. Es la de los momentos. Aquí el primer paso es calcular las áreas bajo la curva, porque vamos a sacar la integral para obtener la forma de la gráfica que queremos. Entonces aquí vamos a tener el área 1, el área 2, el área 3, que es esta chiquitita, y el área 4. Vamos con las áreas. El área 1 y es un rectángulo, ¿verdad? La altura es 1670 libras y la base es 1.5 por 1.5 pies. Eso en total es 2505 libras pies.
Ahora vamos con el área 2, que también es un rectángulo. La altura es 70. Y la base es 1.5 pies. Entonces ven como dirás, de aquí ya van saliendo los momentos. Entonces esto me da 105 libras pies. Libras pies. Ahora viene esta área 3 que tiene como un toque ahí que quiero que le pongamos atención. Aquí, si no entienden, de una vez pregunten, porque como ustedes pueden ver, nosotros sabemos que todo esto mide 9, pero este punto de intersección nosotros no lo conocemos, o sea, no hay como una medida ahí que nosotros tengamos. Pero por una relación la vamos a poder calcular. Vamos, ahora estamos en el área 3. ¿Qué sabemos del área 3? Que tenemos, en este intervalo tenemos dos triángulos. Uno, que es de esta forma, que es el del área 3, que de aquí hay 70, ¿verdad? Y digamos que en este pedacito la base es X. No sabemos cuánto vale ese X, pero ahí está. Y después tenemos otro triángulo, que es mucho más grande, que es algo así. Algo así. Este tiene una base de 650, una altura de 650. ¿Y cuánto creen que vale esta base? No, 9 menos X. Ajá. Entonces nosotros podemos relacionar, ¿verdad? Alturas por alturas y bases por bases. Entonces, con una regla 3 uno puede decir que 70 es a 650 y las bases es como X es a 9 menos X. Y de esta relación uno puede averiguar cuánto vale esa X. Que, por si no recuerdan, uno multiplica esto por esto y esto por esto y espera. Entonces, 70 por 9 es 720 X. Menos 70X, ¿verdad? De 70 por X. Es igual a esto por esto, que es 650X. Aquí pasamos esto a restar, esto pasa positivo al otro lado. Entonces tenemos que 720X es igual a 630. X es igual a 630 entre 720 y X da 0,875. Entonces ya conocemos cuánto vale este pedacito y podemos calcular el área 3. El área 3 sería esa base que acabamos de despejar, que es X, que es 0,875, por la altura, que es 70, entre 2, porque es un triángulo, y eso me da 30,63 libras pie. Ahora solo nos falta el área 4. Y recordemos que el área 4, la base es 9 menos SX. Entonces es la base, que es 9 menos 0,875. Por la altura, que la altura de este triángulo es 650. Y todo eso entre 2. Entonces, el área 4. Bueno, aquí hace falta un pequeño
detalle. ¿Qué pasa con este 650? ¿Es positivo o es negativo? Negativo. Ajá. Entonces, aquí es nada más poner como el menos, ¿verdad? De que es un área que está por debajo de la curva, no por encima. En ese caso, es 30,63. Ah, no, perdón, se miraron los cables. El área 4 es menos 2.640 libras-pies. Ahora sí, ya tenemos como el punto de inicio y el punto final. Si tenemos una línea recta, ¿qué tipo de geometría vamos a tener en la de abajo? Que es una integral. Área 1 nos había dado 2.500. Y aquí estamos trabajando el momento en libras-pies. Entonces tenemos esta primera acá, que es, partimos de 0. Y el primer área bajo la curva, que es el área 1, aquí lo tienen, nos dio 2.505. Entonces, y aquí tenemos una línea recta, entonces hay que aumentar el nivel, ¿verdad? Como cuando uno integra. Entonces pasamos a una pendiente. Después, aquí tenemos otra curva que va a tener el mismo comportamiento. Lo que pasa es que este área 2 llega hasta 105. ¿Qué quiere decir este 105? O sea, si ustedes lo tienen que graficar, ¿qué hacen con ese 105? Lo tiran de aquí para arriba o bajan. Como también es un área positiva, seguimos subiendo. Entonces, 2.505 y hay que subir todavía 105 más, que es el área 2. Eso nos da 2.610. Entonces recuerden que este 2.610 es como si este fuera nuestro nuevo cero y hay que subir otros 105, el área 2, entonces digamos a ese punto. Aquí seguimos como siempre. Línea recta. De aquí línea recta, de aquí línea recta. Ahora, ¿qué pasa con esta área 3? Si ya aquí la tenemos inclinada, ¿cuál es el grado que sigue? Chicos. Si tenemos, bueno, tenemos una línea recta, pasamos a algo que es así o así, vamos a ver. Si tenemos algo que es así o así, pasamos a una parábola. Como el área nos dio positiva, esta área 3, ¿ustedes qué creen? ¿Que esta parábola sube o baja? Como el área es positiva, seguimos subiendo. Todos estos son áreas positivas, seguimos subiendo. Estamos aquí en 1.610. Y el área 3
nos dio 30,63. Y ahí redondeándolo un poco, es lo mismo que tener 2.640. Y vean que es importante que aquí hay que dibujar esta línea de intersección, porque hasta ahí es que tenemos ese comportamiento. Como el otro es un área negativa, ya ahí vamos a tener otro comportamiento. Entonces, ya aquí no es una línea recta, sino que aquí sube, pero con una pancita. Es importante que eso se aprecie, que no es la línea recta, porque ya estamos en un grado arriba. Y después nos dice que tenemos un área negativa, o sea, aquí bajamos 2.640. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en 2.640 positivos, pero hay que bajarlos, entonces volvemos a llegar a cero. Pero esto no son líneas rectas. Recuerden que como ya esos triángulos nos dan señal de una pancita, o sea, una parábola. Entonces, esta gráfica de momentos quedaría así. Y si la pregunta fuera ¿cuál es el momento máximo? ¿Cuál es la respuesta? Si yo les digo, ahí, en ese mecanismo, ¿a dónde tenemos el momento máximo? ¿O cuál es el momento máximo? ¿Cuál sería la respuesta? 1640. Uh -huh. 2640. Ajá, este es el momento máximo. Y si le preguntaran que a dónde está ubicado, él está ubicado aquí, ¿verdad? Entonces es 1.5 más 1.5 más lo que nos había dado este pedacito, que era 0,875. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿O lo ven muy volado para ver si hacemos la otra semana más de esto o si entienden? Yo sé que al principio es como abstracto. Profe, ¿esa curva puede ser cóncava hacia arriba? Sí, si viniéramos de abajo y hay que subir porque el área es positiva, sí. Sí se puede. Digamos que nosotros viniéramos de un punto acá y tenemos que llegar aquí arriba, pero lo que tenemos es un triángulo, o sea, sí iría en el otro sentido. Pero aquí lo más importante siempre es que tengan claro de dónde van saliendo, ¿verdad? Que se parte, bueno, en este caso de todo el problema se parte de cero, pero lo que tienen que ir viendo es hacia dónde van llegando. Porque recuerden que cuando ustedes tienen un área, lo que tienen es el resultado de toda esta área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, el punto, esa área 1, por así decirlo, lo que les dice es a dónde llega en la que viene. ¿A qué voy con eso? Que esta primera, si ustedes ven, la primera área nos dio 2.505. Partimos en cero, entonces llegamos a 2.505. Ahora vamos a ver a dónde llegamos con esta área 2. Esta área 2 es 105, pero ya estábamos en 2.505, ¿verdad? Como el área es positiva, hay que sumarla a ese 2.505. Brincamos a este otro punto, 2.610, que sería, porque hay que ir sumando o restando, ¿verdad? Dependiendo de dónde vengamos. Ya estamos aquí, en 2.610. El área 3 nos dio 30, para redondearlo. Entonces estamos en 2.610 y tenemos un área positiva, entonces hay que llegar a 2.640.
Y después aquí tenemos un área negativa, o sea que hay que bajar. Y estamos en 2640 y hay que bajar 2640, entonces llegamos a 0. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Juan Pablo, Javier, que casi nunca los oigo hablar. ¿Cómo lo ve, Javier? Ahí veo que tiene el micrófono abierto. Bueno. ¿Está claro? ¿O tienen alguna pregunta de esto? ¿Quieren que hagamos otro? Sí, profe, puede ser. ¿O prefieren que se los grabe y se los dejo de manera sincrónica? Pero todavía... Ah, yo creo que me está espiando aquí en el chat. Ah, ok. ¿Qué prefieren? ¿Se los grabo y lo estudian de manera sincrónica? ¿O lo hacemos aquí juntos? Porque si están muy embotados es mejor que lo vean como más fresquitos. Sí, si no es muy largo, profe, podríamos hacerlo ahorita. No, 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 yo creo que no es muy largo. El otro es tres. Se tiene una carga distribuida así, ¿verdad? Que es de 5 kilonewton metro. Eso es como la carga distribuida. Bueno, aquí sabemos que va a haber una reacción.
Aquí. Y D. Bueno, tenemos esa figura. Recuerden que en A en teoría hay reacciones en X y en Y, ¿verdad? Pero como es la única reacción en X, va a dar 0 y todo se toma como si fuera en Y. Entonces tenemos esto. Este es el punto B, el punto C, el D y el A. De aquí para abajo ya sabemos que es a nuestro diagrama. Este es el diagrama de cuerpo libre. Solo tenemos la carga distribuida, las reacciones y esas dos de 70. Ok, esto mide si en total, para que no puse las cotas. 3 más 5, 8 más 3, 11. Entonces yo esto lo puedo multiplicar por 11 metros, se me cancelan los metros. Acuérdense que esto es para las reacciones. 5 por 11, 55 kilonewtons. Que digamos que vean aquí. Aquí irían los 55, que solo usamos para las reacciones. Ahora sí. Vean algo. Si ustedes ven este problema es completamente simétrico. Ustedes lo pueden partir a la mitad. Y lo que pasa de un lado es lo mismo que pasa del otro. Como hay esa simetría, uno puede suponer, ¿verdad?, que estas dos reacciones van a valer lo mismo, porque estas cargas son iguales, el peso, todo este peso está distribuido de manera igual. Entonces podemos decir como que AY es igual a DY. Y eso va a ser igual a una sola Y ahí, ¿verdad? Que la vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Y es igual a 0. Entonces tenemos que Y es positivo, menos 70, menos 55, menos 70, más Y. Eso es igual a 0. Entonces, de aquí nos sale que 2Y es igual a 195. Por tanto, Y es igual a 97.5 kilonewtons. ¿Sí entendieron esta parte de las reacciones? Eso es para simplificarlo, para no tener que hacer momentos. Entonces, ya tenemos las fuerzas. Vean qué pasa aquí, que hay como dos cosas al mismo tiempo. Nos dice que AY es 97.5. Entonces, de una vez partimos de 0 para arriba hasta llegar a 97.5.
Ahora, en este intervalo tenemos una carga distribuida. ¿Cuánto hay de aquí a acá? De A a Y a B, de A a B. Hay 2 metros, ¿verdad, chiquillos? No, perdón, 3 metros. Como acá tenemos una carga distribuida y en este intervalo hay 3 metros, de acá hay 3 metros. Y aquí nos dice que esta carga se distribuye de 5 kilonewtons por metro en 3 metros. ¿Cuánto va a ser esa carga? Si nos afecta 5 kilonewtons por metro y tenemos 3 metros de distribución, 15. son 15. Y la carga va para abajo. Entonces aquí bajamos 15. Y llegamos a este punto. ¿Qué nos daría? 82.5. Ahora, ya llegamos aquí y nos dice que baja 70 de esta fuerza. Entonces, a 82.5 hay que restar de 70. Entonces llegamos como a este punto y eso sería 82.5 menos 70 es 12.5 en ese punto. Entonces, seguimos así. Ya vamos por 12.5. Ahora, aquí nos dice que se sigue distribuyendo la carga de 70 a 70. ¿Cuánto hay? Hay 5. Ok. Tenemos 12.5. Aquí tenemos 5 metros de carga distribuida a 5. Entonces, bajamos 25 kilonewtons más. Entonces, si tenemos 12.5 menos 25, llegamos a menos 12.5 negativos. Menos 12.5 a lo largo de todo esto. Hasta llegar ahí a ese punto. Profe, ¿cuánto es la distancia de B a C? Es que no las apunté. Estos son 5 metros. Y estos otros también son 3. Entonces ahí es como si tuviéramos 25 kilonewtons que tenemos que ir distribuyendo hasta llegar aquí. Y vean que nos pasa lo mismo de antes, que partimos ahí en un punto que no ubicamos. Chicos, denme un toque para atender algo, una llamada, pero es rápido. Ya les da. Listo. Ok, entonces llegamos aquí a 12.5 y aquí volvemos a bajar 70, porque ahí está la fuerza de 70 esa. Digamos que más o menos ahí. Entonces eso sería menos 82.5. Y aquí volvemos a tener una carga distribuida en 3 metros y son 5 kilonewton por metro, entonces son 15. Y seguimos bajando, entonces de aquí bajamos otros 15.
Llegaríamos hasta ese punto, que es 97.5. Bueno, negativo, ¿verdad? Porque ya desde hace rato estamos abajo de el nivel de referencia. Vean que tiene cierta lógica, porque las cargas de arriba se empiezan a repetir por la simetría que hablamos. Y aquí, para cerrar, nos falta de Y, ¿verdad? Que es lo que hay que subir. Y es aquí donde usted se da cuenta si va bien o va mal. Nosotros vamos por 97.5 y nos dice suba de Y, que recuerden que de Y vale lo mismo que esto y es 97.5. Entonces nos va a cerrar. Perfecto. Nos cerró así. ¿Cómo ven esa obra de arte, chiquillos? Chiquillas, porque ya solo quedaron chiquillas. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces aquí las áreas que tenemos es el 1, el 2, el área 3, ¿verdad? Siempre hay que buscar que sea un área encerrada. A veces, no sé, a veces intentan encerrar como este triángulo, cosas así, y no, siempre es lo que se forma entre la curva que usted va haciendo y el eje de referencia. Y esta que es A4. Como esto es simétrico, ¿ustedes a dónde creen que está este punto de referencia? Que aquí no se aprecia mucho la simetría. Y estaría justo al medio. Ajá, estaría digamos que aquí, entonces son como 3 más 2.5, que es la mitad. Bueno, esto aquí me diría 2.5 y este otro 2.5. Y aquí no hay que hacer como tantos enredos porque la simetría, siempre que vean algo simétrico, intenten sacar las bondades y eviten usar relaciones muy extrañas o así, porque en realidad eso nada más complica. Y como esto se supone que es simétrico, ¿qué pasa con esta área y con esta área? Son iguales. Son iguales, pero solo el signo, ¿verdad? Igual que estos triángulos, son iguales, pero con signo contrario. Entonces basta con calcular el área 1, ¿verdad? Que aquí podemos como descomponerlo en dos figuras, la parte del triángulo y la parte del rectángulo. Entonces eso va a ser como la parte del triángulo más la parte del rectángulo. Eso es igual que 15 kilonewtons por 3 metros entre 2, es el triángulo, más el otro que es 82.5 por 3. Entonces el área 1 da 270. El área 2 de altura tenemos 12.5 por 2.5, todo eso entre 2. Eso me da 31.25 kilonewton metro. Y aquí es kilonewton metro. El área 3 es igual al área 2, pero negativa. Entonces es menos 31.25. Y el área 4 es lo mismo que el área 1, pero negativa. Entonces es menos 270. Y ahora vamos con el otro gráfico. Profe, el área 2 no sería la mitad. 15,63.
¿Por qué? No sé, me dio eso. 12.5 por 2.5 entre 2. Ajá. Sí, 15,63. 15,63, ¿qué hace? ¿Será que yo no lo dividí entre dos? Sí, creo que no lo dividió. Ajá. Bien, entonces hagámosle caso a usted. Sería eh, 15,62. Y entonces este es menos 15,62 kilonewton metro. Ok. Ahora vamos a hacer aquí esto de acá. Recuerden que este punto siempre es bueno buscar. Ahí es. Ok. Tenemos esto. Vamos a hacer la referencia. Entonces, tenemos que de acá a acá, ¿qué pasa? Si tenemos esto y el área es positiva, tiene que subir, ¿verdad? Entonces, esa área 1 nos dio 270 positivos, que es algo así. Vamos a poner que aquí están los 270. Ahí. Ahora, hay que sumarle, partimos de este punto, pero tenemos otra área positiva, entonces hay que dar otro brinquito para arriba. El área 2 nos dio 15,62 según la compañera. Entonces llegamos a 285,62. Ok. Ahora tenemos un área negativa, entonces tenemos que bajar. Y eso mismo que habíamos subido, ¿verdad? En realidad. Y volvemos a llegar a 270. Y vean que el área último, el 4, es 270 negativo, entonces lo tenemos que bajar. Y llegamos mágicamente a 0. Entonces, en este caso, nuestro momento máximo está en este punto, ¿verdad? Y es 301,25 kilonewton metro. ¿Cómo lo ven, chiquillos? Chiquillas, ¿alguna duda? ¿Estamos claros, chiquillos? ¿Cuánto es el máximo, profe? Perdón, es que yo puse el del resultado de
que tenía, porque se acuerdan que había calculado mal esta área. Es Sí. 285.62. Y vean que para dar esas respuestas es donde uno ocupa el gráfico. ¿Por qué? Porque ustedes ven, digamos que ustedes hayan llegado hasta aquí, calculan las áreas. Aquí el área más grande es 270 y ese no es el momento máximo. Entonces, para eso es la gráfica. Usted solo en la gráfica puede sacar ese dato. Ese dato no lo puede sacar de estas áreas. Eso es como para que lo tengan ahí. Y Dino, eso era lo que les traía para hoy, chicas. Muchas gracias. Ahorita les subo el video de la clase. Bueno, profe, gracias. A ustedes. Profe. Chao.